Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 58 de Bendito After School. El tema de hoy está muy chévere y vamos a hablar sobre un libro que me regalaron de Día de la Madre, que le tenía como muchas ganas porque me daba como mucha curiosidad, no tanto por el contenido del libro, ¿sí? También, pues, siempre me ha gustado mucho Larry's List y en un curso que alguna vez di sobre el laboratorio de negocios, pues analizábamos el caso de Larry's List y uno de sus fundadores es el autor de este libro, Christoph Noé o no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Eh, y es este libro que son 50 tips y trucos 60, para, ¿no? perdón, sí, 60 tips y trucos para cómo estar relajado y mentalmente sano, ¿no? En la industria del arte. Para los que nos están oyendo en Sí. podcast, di el título del libro. Bueno, Sí. how to not fuck up your art world happiness, ¿no? Sí. Y ¿Cómo entonces, no? sí, cómo no cagarse la felicidad en el arte. Y bueno, entonces le tenía como muchas ganas a este libro, porque me parecía como raro el formato, ¿no? Como estos 50 tips, pues cuáles serían. Yo, digamos, por ejemplo, cuando doy el curso de portafolio y de autopromoción, la última clase, que es larguísima y siempre nos vamos más de 2 horas, son tips y cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como do's and don'ts, ¿no? Pues de sí, pues de cuando uno se está moviendo pues en el tema del arte, en el campo profesional. Y entonces era como esto, como de a ver qué dice este güey, ¿no? Y pues está chévere. O sea, me gustó. No es como que lo recomiendo como, ay, tienen que leerlo porque, uff, tiene pura sabiduría. No necesariamente. Son tips, algunos son como muy obvios, ¿no? Algunos son un poquito snob, como, ay, cuida tu huella de carbono, o sea, no hueles tanto en primera clase y no vayas a todas las ferias, como de, bueno, Eso güey. no está relacionado Ah, con con, uno. claro, con Sí. uno en particular, pero pues, ya quisiera. Bueno, Ojo dice que no lo recomienda y se lo leyó en Sí, me lo leí en 2 horas. O sea, 60. me gustó mucho. Pero digamos, es decir, voy a hablar, o sea, porque también si lo recomiendo, van y lo compran mis Cata, ¿qué hubo? ¿No? Porque pues también, digamos, por ejemplo, las páginas pues, tienen como muy poquita información y Mucho mucho, diseño. mucha portada. ¿Qué les digo? O sea, está bien y también yo lo quería leer. Oye, pero de hecho así es como una analogía como con una estrategia medio de redes sociales y así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, como que era, digamos, como mi inquietud, ¿no? Como mi curiosidad. Y sí, pues a mí me pareció como muy interesante como esta cosa de leer un libro, pero que se siente como si estuviera leyendo un carrusel en Instagram o algo como más pensado como para redes sociales, pero es un libro y entonces, pues también con este rollo que tengo que ahorita acabo de escribir un libro de cómo hacer un Open Studio y que saqué el curso, ¿no? Como que he estado pensando mucho como en la parte del libro, ¿no? Entonces, digamos como que yo tenía como mis intereses ocultos, ¿no? Pero ya, bueno, en términos de recomendar uno el libro, pues está chévere, está muy entretenido, digamos así como te lo lees rapidísimo, dice cosas muy interesantes y sobre todo me dio la idea como de, bueno, o sea, está este libro, me parece increíble que alguien haya puesto esto sobre la mesa, ¿no? O sea, este tema que parece muy superficial, que parece muy obvio, pero es como, no es tan obvio ni tan superficial. O sea, como hablar de happiness, ¿no? En el mundo del arte, que hemos hablado muchas veces, tú has dicho 1000 veces que pues que no es tan relajado y tan bonito A ver, como la sí, gente cree. O sea, es es estresante, es fascinante, es fascinante. increíble, pero no está libre de estrés, Sí, ¿no? no es un día en el campo, pues. O sea, definitivamente. Mm, Hay una vez que le preguntan a Marina Abramovich que cómo se puede saber si uno realmente es un artista, porque estaban hablando un poco de ajá, esto, de este estrés y de estas cosas. Y Marina Abramovich decía, si tú después de todos estos malestares y preocupaciones, todo, al día siguiente abres los ojos, te despiertas y estás pensando en tu obra, estás pensando en qué hacer, eres un artista, ¿no? ajá, Y eso está bonito porque tiene que ver con lo que me estás diciendo. Yo sí creo que es un mundo pues con mucho estrés, con muchas preocupaciones, ¿no? Que están ajá. alrededor de la producción, pero al final de cuentas te vuelves a despertar al día siguiente y dices, ah,
sí, sí, soy artista y sí me encanta lo que hago, ¿no? Sí, o incluso no solamente como despertar y ya, después de una llorada, después de, un bajón durísimo, de A lo lo que mejor hasta sea. te inspira ese bajón, ¿no? Sí, pues, una de las cosas que yo siempre les digo, como cuando estoy asesorando artistas o, también curadores o así, pero cuando sobre todo con el tema de los artistas, es que sí, siempre les hago como la advertencia, ¿no? De esto es como una especie de terapia, pero no es para arreglar el problema, sino para lucrar con el problema. Es decir, no solamente en términos económicos, pues, sino esta idea de vender, ¿no? Bueno, vender una idea más bien, ¿no? O sea, que pues ya esta historia en la que caí, esta drama o película de suspenso que me tocó vivir en esta vida, pues tantos problemas, pues ponerlos a trabajar, ¿no? O sea, que sirvan para algo, ¿no? Y que al final pues sea justamente pues una historia, que algo que me dé, digamos, como un lente muy particular para entender problemáticas que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, y tú siempre, o sea, cuando estamos en Monterrey, sobre todo que las asesorías eran más personales, pues en la sala de la casa, Y pandemia, entonces era sí, entonces de repente bajaba Gonzalo, pasaba pues viéndome dar asesorías y es como, pero ¿por qué siempre terminan llorando? Y no, Oye, pero no, esto que dices más allá, no, o sea, no es broma, definitivamente es algo súper importante. Y me lleva probablemente de recomendación más importante. Voy a empezar con la más potente, la que creo que tiene más, para no echar a perder tu felicidad en el mundo del arte. así porque el episodio de hoy o sea, vamos a dar las nuestras, o sea, Ajá. chévere el libro, pero Pero vamos a hablar vamos de... a hacer Creo nuestras que, recomendaciones. creo que de alguna manera ya hemos hablado de todo esto, distribuido en los 58 episodios, pero aquí vamos a hacer la versión compilada, ¿no? A ver, la primera es que yo detecto un malestar generalizado en un gran número de artistas, sobre todo artistas que están todavía aspirando a avanzar en sus carreras y a tener más reconocimiento, por sentir que se están quedando fuera de la jugada. Como que a unos les va bien y por alguna razón a ellos no, ¿no? Y tiene que ver con esto que estabas hablando de tus asesorías y de Ujú. que hacer una buena producción tiene que ver con confrontar tus propias cosas, ¿no? Entonces, aquí vienen dos recomendaciones. Primero, no estar estresado, porque hay como y lo pongo entre comillas, como un mainstream de temas y de cosas que es lo que está en los museos y todo. Y entonces sentir que tengo que entrarle a ese lenguaje, tengo que entrarle a esas formas, a esos conceptos para poder ser exitoso. Creo que la primera recomendación es, ¿qué me importa lo que está pasando en el mainstream? Porque yo lo que tengo que hacer es trabajar con mis emociones, mi persona, ¿no? Y esto pues va a reportar cosas muy buenas, porque a final de cuentas trabajar en ese tipo de cosas pues le permite a uno pues lidiar con estas cosas y crecer, ¿no? Espiritualmente. Yo creo que lo comenté hace muchos episodios cuando me tocó trabajar con Christian Boltanski y que hicimos la exposición en marco gigantesca, 28 instalaciones de Christian Boltanski, 3 años trabajando con él. La exposición oscura, oscura, terrible. No sé si han visto todos o no, los que están escuchando la obra de Boltanski, pero es una obra muy, muy co- confrontativa, ¿no? Con temas muy fuertes. Y Christian era un tipo que tenía la sonrisa de oreja a Me oreja. parecía como un panaderito, Sí, no, era una dulzura de persona, un ¿no? chefcito, algo Sí, como que fue todo una bonachón. pena realmente, o sea, sí me dolió mucho que se muriera, ¿no? Pero el asunto es que algún reportero le preguntó, oye, Cristian, y pues, ¿qué implica para ti hacer todo este tipo de obras, no? Yo te veo que eres una persona como muy alegre y muy feliz. Y él respondió que lo que se había ahorrado en psicoanálisis por el hecho de ser artista y de estar en su estudio pensando y confrontando estas cosas, si lo tuviera en la mano sería así, una fortuna, ¿no? Entonces me parece muy claro esto, ¿no? O sea, hay que tratar tus temas. Y la otra recomendación es, si ustedes creen que seguir al mainstream eventualmente los va a llevar al éxito, pues no, porque esa es una estética que probablemente ya esté consolidada de otras generaciones que fueron Ujú. madurando y fueron llegando ahí, y pues eso no se va a quedar. Ya saben que el arte pues va
mutando, O va sea, ¿te refieres, por evolucionando. ejemplo, a artistas jóvenes que quieren hacer lo que están haciendo, digamos, como los más grandes? No, o sea, es Exactamente. mejor responder como a su generación. Exacto. Lo voy a poner, en términos conceptuales me queda claro, pero en términos formales también. Tú sabes, siempre hacemos de broma, Kate y yo. De repente, hace años estaban de moda los venados, ¿no? Y entonces todo el mundo pintaba venados y venados y venados. No sé por qué, todo el mundo pintaba venados. Y después todo el mundo hacía trajes como rituales mágicos, monstruitos, ¿no? Nick Cave, Charles Freyer, como, ¿no? También Mauricio Dumont hacía máscaras. O sea, como que hay trenes, ¿no? Como flujos muy importantes. Y que, Y que, no, creer que, que no es porque uno se copie, no, no, o sea, ese no, es otro rollo son diferente, tendencias sino y son tendencias que quedan. probablemente son generacionales, ¿no? Ujú. Pero si los artistas jóvenes, los artistas de media carrera que creen que para llegar a esos niveles tienen que entonces, bueno, ahora voy a pintar venados o ahora voy a hacer trajes rituales así como Sí. extraños, pues no, es mejor hacer este rollo introspectivo que te confronta y a veces te hace llorar, ¿no? Y a veces te hace sufrir y a veces te pone muy feliz, pero esa sería mi primera recomendación, ¿no? ¿Cuál sería mi primera recomendación? Bueno, ya siempre digo lo de la regla de no mezclar lo laboral con lo emocional, pero una, digamos, como recomendación que me veo dándola pues muchas veces es como algo que yo entendí tarde, digamos, y que siempre me lo decía mi papá como, ay, eso no es tan grave, nada es tan grave, nada, nadie se va a morir porque uno se equivoque. Pues digo, si uno es médico, de pronto sí, pero, pero nada es tan grave, todo se soluciona y si no se soluciona, pues vale huevo, ya, pues uno pide disculpas y tiene que pedirlas y ya, ¿no? Como que mucha gente se estresa mucho de, no, ¿y qué pasa? Y si además siempre algo milagroso pasa, ¿no? Uno siempre ve que en las exposiciones como, mierda, no, todavía no están los marcos, son unas crisis tremendas y al final, a la hora que era la inauguración, ahí se abren las puertas y ya. Y si no, no pasa nada. O sea, como que, sí, como que obviamente tratar de hacer todo pues lo más perfecto posible, pero no estar asustado con el error o con el fracaso. De ahí siempre se sale, A ver, ves que siempre, ahorita estoy como que mayormente de acuerdo contigo, pero quiero decir algo que a lo mejor esté parcialmente en contra, ¿no? Yo creo que como artistas deben y debemos todos estar abiertos a explorar y a cometer errores, porque cometer errores es parte fundamental de la experimentación que nos lleva más adelante a mejores resultados. Ajá, Hijo, esto tiene muchas dimensiones, lo que voy a decir. Si de repente nosotros vemos una pintura, ¿no? Lo comenté la vez pasada, ¿no? De un Rothko que llegó a un niño en una exposición y lo maltrató y entonces los comentarios así eran todos de, pues, ¿qué importa? Es una porquería, ¿no? Un Rothko, imagínense eso, ¿no? Montones de personas que no tienen ni idea qué es eso. Rothko, para llegar a pintar así, experimentó y experimentó y experimentó y claro. cometió montones de errores, ¿no? La cuestión aquí es que no todo lo que pintó lo expuso. Mucho de lo que produjo se quedó. Entonces, primera recomendación, no todo lo que producen es mostrable, ¿no? O sea, gran parte de la producción es experimenta, experimenta, no te estreses. O sea, en la especie como de cúpula de protección que uno debe crear para producir, tiene uno que ser libre y no ver el error como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje. En la Pero parte creativa. en la parte creativa. La primera recomendación es en esa cúpula creativa, entren y avienten pintura y experimenten con materiales y con técnicas que no conocen y cometan errores y descubran y perfecto. Ahora, es paradójico, pero no todo eso que hacen tiene estatus de arte, o al menos puede ser que sí sea arte, pero no está al nivel de lo que queremos mostrar. Entonces, hacer un filtro. ¿Me explico? Entonces, sí, como que te doy la razón. No se estresen, no se estresen, pero hagan un filtro, un tamiz de lo que sí merece ser exhibido, ¿no? Sí, bueno, ahí me gustaría hacer un paréntesis porque me hiciste pensar una cosa. Ahorita estoy con el tema del Open Studio, ¿no? Porque yo creo que es así como hace unos años o cuando empecé con el tema de portafolio, todo el mundo me miraba como está loca.
portafolio, ¿eso para qué? ¿Cómo que página web? Eso es para las empresas, eso los artistas no, y bueno, en fin, y terminó siendo algo muy importante y ya hoy en día está más que resuelto. Yo creo que el Open Studio es la cosa más importante de ahora, o sea, es decir, que tiene que ser un artista ahora, ¿no? Ujú. O sea, una mancuerna entre portafolio y Open Studio. Y justamente esa parte que tú estás diciendo de las piezas que, o sea, que igual uno tiene que ver si sí o no, que no todo es mostrable, qué tal, pues justamente en el Open Studio, pues es un momento donde se muestran esas piezas Exacto. y uno puede darse cuenta si no es que, digamos, por ejemplo, si no es, digamos, como un capricho, una cosa, a veces uno le agarra tedio a alguna cosita, ¿no? O alguna pieza, pero resulta que es una chingonería y uno tiene que también separarse de eso, o porque la suegra dijo, ay, no, este, me gustó, entonces, no, pues ya no me gusta porque le gusta, no, o sea, como que a veces las piezas se cargan de factores externos que no le dejan a uno ser como objetivo y para eso es súper importante el Open Studio. Eso es un paréntesis, que me hiciste pensar en eso y se me hace, pero Bueno, yo como importantísimo. curador siento que es valiosísimo ir a un estudio y no solamente verlo terminado, lo que va a ser exhibido, sino todo el proceso, todos esos errores, porque me permiten realmente conocer al artista y ver su nivel de compromiso, ¿no? Es complejo llegar a un estudio y ver que todo lo que se está haciendo, todo tiene carácter de arte, todo va para allá, incluso antes de terminarlo, Ajá, ¿no? Me da como la señal de que esa persona realmente no está haciendo crítica que con un estás nivel de especulando. calidad, ¿no? Y entonces eso me parece, o sea, bien, me gusta mucho pensar que alguien comete errores y entonces lo replantea y vuelve a hacer. Ojo, es muchísimo más trabajo, pero es mucho más disfrutable también. Quitarle esa presión a la producción Ajá, es mucho más disfrutable. Creo que ya había hablado de esto, insisto, vamos a repetir algunas cosas que ya hemos dicho, pero hay un video en YouTube donde está el director de la Tate visitando a Gerhard Richter en su estudio en Düsseldorf, ¿no? Y explica ahí Richter que él está pintando y que muchas de esas pinturas van a ser desechadas. Y tiene un estudio, ya se podrán imaginar, ¿no? Pues un tipo que con décadas de trayectoria y reconocimiento, que vende carísimo y así, pues tiene un estudio brutal, ¿no? Pues el asistente, que nada más tiene uno, cuelga los bastidores en las paredes. Y llega Richter y empieza a trabajar. Estoy hablando de las piezas que son como con un rasero y hace como estos barridos de ajá, pintura. Y el mismo técnico que lo entrevistan dice, pues muchas de estas pinturas se destruyen, porque no llegan a ese nivel. Y luego le preguntan a Richter, ¿y cómo tú decides cuáles sí pasan y cuáles no pasan, ¿no? ajá, Y pues él es como una especie de misticismo personal, como un rollo intuitivo de comprender la pintura, el material, donde simplemente, porque hay mucho accidente en esas pinturas, hay mucho claro, accidente, donde él cree o siente que logró lo que estaba buscando y donde se crea esta relación entre el acto de mover el rasero y la densidad de la pintura y cómo se mezclan. Pero hay veces en las que de esas 8 o 10 pinturas que están colgadas, pues se filtra una. Resulta que cada una de esas pinturas valen millones de euros, ¿no? Sería muy fácil para él decir todas, ¿sí? claro, Pero no todas tienen eso. Entonces yo lo veo como un valor muy importante decir, voy a filtrar, voy a hacer una selección, ¿no? Totalmente. sí. Eh, ¿Qué otro? A ver, No, lo que estabas diciendo, que de repente llegan personas externas a opinar sobre tu obra en proceso. Si pueden, creen en lugares donde tengan la parte cerrada y no entre nadie. Esa es mi recomendación. O sea, en el estudio ya es otra historia, de Open ok, Studio. Pero de repente, y voy a decir algo que es como muy polémico, la gente que es cercana a nosotros, afectivamente o familiarmente, sienten que tienen el derecho de opinar sobre las obras en proceso. Y como son personas que queremos y nos mm, importan mucho, creemos que son expertos y tienen que decirnos algo y tenemos que hacerles caso. Muchas veces esas personas no entienden nada, muchas veces esas personas tienen prejuicios gigantescos o ignoran lo que implica crear. Y esos comentarios que están bien intencionados, yo no digo que estén mal intencionados,
lo que van a hacer es frenar o afectar muchísimo la producción. Y me refiero a parejas, hermanos, mamás y papás, muchas personas que llegan y de repente, ay, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no está bien. Ay, ese color no me gustó. Y, y afecta al proceso de la creación, ¿no? Sí, ahí digamos, por ejemplo, yo también diría que incluso profesores y críticos de arte, o sea, no solamente las personas que tenemos cercanas en la familia, sino también las personas que están, digamos, que en el medio profesional, incluso que puede ser que uno llegue a admirar, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando en los cursos, cuando estamos en el tema del statement, siempre les digo, bueno, les dejo como un ejercicio para hacerlo y tal, y al final les digo, bueno, y después, ya que lo tienen, entonces tienen que socializarlo con una persona que no tenga ni idea de arte, ¿no? Su abuelita, su tía, lo que sea, y alguien que sí, que puede ser un curador, un colega artista, sí, Bueno, alguien, yo diría sí. que esa persona que no sabe de arte, al menos que sea una persona que confiemos en que es abierta, que No, tiene sensibilidad. No, porque si no te vas a meter al tóxico que te ataca. sí, No, bueno, pero es que para allá voy, ¿no? O sea, a alguien que sepa de arte y alguien que no sepa de arte. Y entonces, pues, las preguntas son, ¿lo entiende? O sea, se puede leer y entiende lo que le estoy diciendo. Y si usted ve mi obra y ve eso, tiene relación. O sea, como que no, que el texto no sea una cosa aparte, que no tiene nada que ver con lo que uno está viendo con la obra. Que esas son las dos únicas preguntas. Y entonces, después yo les digo, cuando uno pide una opinión, ¿no? La otra persona se siente, claro, muy, muy contenta de que están tomando en cuenta su opinión y empieza a decirlo, pero que le dé una opinión, incluso a aquella persona que uno admira o lo que sea, o a la abuelita que uno quiere y adora, ¿no? No importa, uno no tiene que hacerle caso. Es decir, no es como que te estoy pidiendo una opinión para que me corrijas y entonces yo aplicar lo que te estoy... Si me dices algo que está interesante, que sí me deja pensando, que lo que sea, entonces lo cambio. Pero no tengo por qué, o sea, aunque yo haya pedido la opinión, no quiere decir que yo tengo que hacer lo que pedí, porque si no, ¿para qué pido la opinión? Pues para saber nomás. Lo único es, o sea, las dos únicas preguntas que me tienen que importar en ese momento del statement es, ¿entendió? ¿Se entiende? O sea, ¿está bien redactado? Y, y tiene que ver con la obra. O sea, si usted lee el texto y ve la obra y dice, ah, sí, es el mismo artista y listo. Entonces es esa idea de, incluso aunque uno pida opiniones, aunque uno pida una asesoría, aunque uno tiene que tener criterio, ¿sí? y lo que decías con los maestros es todavía más delicado Sí. porque son modelos, son roles a seguir, ¿no? Son modelos, ¿no? Formativos. Y muchas veces esta idea de idolatrar al genio, al maestro, al que nos lleva a O experiencia, acomodarse al... yo creo que hay que tener un nivel de madurez importante para poder distinguir si esa persona, realmente, para empezar, si son artistas que han sabido encontrar el éxito. Ojo, no estoy diciendo exitosos porque les tocó la mano de Dios y son O genios, porque no. venden mucho. Han sabido construir una carrera y han tenido esta experimentación personal y han llegado a donde están porque entienden todas estas variables. Sí podemos abrirnos un poco a la crítica, ¿no? Y a la retroalimentación. Pero de repente nos topamos incluso con maestros que han tenido el éxito, que creen que todo debe ser en sus términos y no están del todo abiertos a que sus alumnos experimenten. Más bien ellos quieren como imponer las cosas de por qué les fue bien. Ahí está la distinción entre un buen maestro y un mal maestro. Es más, ni siquiera, voy a ser todavía más dura, ni siquiera lo que les funcionó o lo que les que fue bien, o por lo que creen que les fue bien. De hecho, todo lo contrario. A veces hay muchos, muchos maestros que están en la universidad porque no Porque supieran hacerlo, o sea, porque no supieron cómo era la vuelta afuera, y entonces lo que están haciendo es contagiar y cargar a los alumnos de sus frustraciones, de sus cosas. Yo me acuerdo, de hecho, cuando yo estaba haciendo el tema de los portafolios en la universidad, este, me acuerdo un profesor, un idiota que después lo demandaron, lo pusieron en Me Too y todo, un tarado así, no.
le parecía terrible lo que yo estaba haciendo, que cómo era posible que yo iba a ayudarle a los artistas a hacer sus portafolios, si eso era, o sea, que era como ayudarlos a limpiarse el culo básicamente, o sea, como que cómo me iba yo a meter como en un proceso tan... Yo, pero si no es una obra de arte, si es una herramienta, y uno obviamente cuando Claro. no, o sea, cuando uno no sabe manejar un taladro, le dice a alguien que le enseñe o que le maneje el taladro, ¿no? Pero entonces hay muchos profesores que justamente están cargados de esas cosas y, digamos, por ejemplo, este tema del creer ciegamente en un maestro, o sea, yo soy la, la prueba, marica. Yo hice el oso más grande del mundo, yo me cagué, o sea, yo perdí la primera tesis en la universidad por hacerle caso a mi asesor, ¿sí? Es que Que era, o sea, yo me acuerdo, yo ir a su casa, me ponía a leer los libros más estúpidos del mundo. Sí, claro, muy Foucault, pero no tenía nada que ver con lo que yo le estaba diciendo. El man súper encocado, súper enguayabado, me ponía a leerle, pero mientras le leía, entonces él se hacía como el que estaba haciendo cara de serio y que estaba más dormido. Y entonces, claro, yo me iba a mi casa y yo decía, marica, esto que me está diciendo que haga es muy raro. Y al final hice la tesis, yo sabía que eso era un despapalle, ¿te que eso no parece tenía bien si, nada. si decimos que si esa otra persona está, detectamos que está siendo tóxica, que está siendo resentida, que se siente que, que es como críptica y no quiere compartir información, que no le ha ido bien en la carrera, probablemente esas personas no van a ser buenos maestros? ¿Te parece bien decirlo así? Porque si vemos a personas plenas, que les está yendo bien, es al revés. Son personas que van a decir, No, y dice así, eso no, bueno, no estoy de acuerdo. casi como norma general. No, porque mira, siguiendo el O sea, cuento de lo que estaba diciendo de mi asesor, él, digamos, por ejemplo, era una persona que tenía un festival muy importante y estaba haciendo cosas chéveres, invitaba artistas. O sea, sí era una persona, digamos, por ejemplo, que yo admiraba que le iba bien, solamente que no me asesoró bien. Y, pero hay un nivel fuerte de toxicidad en todo esto no, que me estás diciendo. no, o sea, el man tal vez estaba creyendo que estaba haciendo un buen trabajo y tal vez como gestor, como curador, incluso como artista, pero no me acuerdo muy bien, creo que no conocí muy bien como su trabajo como artista, pero era más gestor y tal, pues tal vez era muy bueno, solamente que ahí el problema no está en el otro, no está en que el asesor era un mal asesor, el problema estaba también en mi genialidad y pagué por ver, es decir, aprendí mi lección era yo por creerle, ¿sí me entiendes? Obviamente Bueno, yo estaba dos chiquita, sentidos. o sea, yo también muy pendeja que yo, o sea, viendo que me estaba poniendo a hacer unas bobadas, pues obviamente llegué al momento de la tesis y perdí. Y después entonces ahí Clemencia Poveda, que además es un cuchillo y es así súper exigente, pues qué oso el que hice delante de ella porque sí, mi tesis estaba terrible. Y entonces ya después ella era mi jurado y entonces ya después para la siguiente tesis ya le dije, no, venga usted para acá y usted es mi asesora y le metimos turbo y Bueno, ya después pasé. ok, pues sí, bueno, está perfecto todo lo que dices. Ajá. Yo creo que es la idea de intentar percibir qué es lo que está motivando los comentarios de la otra persona. O Claro. sea, por ahí va la Y jugada. creer mucho en la intuición. Es decir, hay una frase que esa también sería otro de los consejos, ¿no? Para felicidad o lo que sea. Este consejo se lo oí a Hugo Chávez, el de Alternativa 11, el director, Ojo. ojo, sí, Un galerista el de Monterrey. galerista, muy bueno. Y él, por ejemplo, él decía, hay que creerle al ojo, pero solamente si el ojo está bien educado, algo así decía. Que él lo hablaba mucho como en términos de mercado y para el coleccionismo, pero yo creo que también se aplica incluso con el tema o sea, para los artistas y para cualquier profesional, por lo menos en el arte, ¿no? Porque yo lo que les decía, o sea, obviamente yo, o sea, yo tenía la intuición para no creerle a este asesor de tesis, pero yo no tenía mi ojo educado, entonces no podía confiar yo en mi ojo, en mi intuición del todo, porque yo decía, pues este weón es el que ha asesorado un montón de tesis, es el que es amigo y se lleva de piquete de ombligo con todos los artistas más importantes, pues, que me descrestaba pues en ese momento, hoy en día no sé si tanto, pero, en fin, el caso es que, pues, ¿sí me entiendes? O sea, sí uno tiene que uno mismo
educarse, ver por los propios ojos para poder identificar si eso que le está diciendo esta persona viene de porque no sabe, por envidia, porque también eso pasa con los profesores, que les emputa que el alumno Es un mal llegue más alto. profesor, es Claro, un mal y profesor. existen. Pero a ver, Esto. ahí va el otro lado de la moneda para que no nos quedemos allí, ¿no? Porque si no, nada más vamos a pensar que tenemos que creer en solitario y nadie nos va a enseñar nada. Claro, no hay que ser La arrogante. la otra cuestión es detectando de dónde viene el comentario que nos está haciendo. Puede ser que venga un comentario súper bien intencionado, formativo, muy maduro de un maestro comprometido con la Ajá. educación, que le gusta compartir y abrirse y que nos está poniendo en jaque y nos va a mover completamente la base y nos va a hacer pensar. Entonces, creo que ahí hay una posibilidad de aprendizaje. Entonces, la cuestión aquí es que toda esta retroalimentación es una moneda con dos, obviamente con dos caras, ¿no? Hay que saber distinguir de dónde viene el mensaje, ¿no? Eso Sí. sería como Ahora, fundamental. de hecho, una vez hice yo un artículo sobre los críticos, ¿no? O sea, cómo creerles y no creerles. Sí, o sea, hay cosas que son, o sea, unas banderas rojas que son muy obvias, pero pues como que uno también por la ingenuidad o por lo que sea, como que uno no las pasa por alto. Pero si es una persona que grita y que está humillando y que está buscando la palabra más humillante para decir o para eso, a eso no le crean, no le hagan caso, mándenlo a chingar a su madre. O sea, no, uno puede ser apasionado por un tema, uno puede tener un mal día y de repente explotar o lo que sea, pero si es algo constante, si es más una característica pues de la personalidad de esa persona, pues Yo creo que ahí te estás metiendo ya en otra parte importantísima y es cómo nos mostramos a los demás. O aquí ya no solamente en el contexto del maestro ujú, que grita y habla así, sino en el contexto del artista que tiene a su equipo y los trata con la punta del pie, en el mismo contexto de los artistas que traen un rollo así como súper ensimismado y horrible, ¿no? Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado en la manera en la que somos percibidos ujú, socialmente, porque a final de cuentas los artistas vamos a quitarnos el mito de que crean en solitario y si el mundo los comprende y si no, sí, no. Esa es una idea que tiene 200 años de antigüedad y que ya no funciona. Somos entes sociales y tenemos que cuidar muchísimo la manera en la que nos presentamos, ¿no? sí, Entonces, el iracundo, así enojado y no sé qué, ay, sí. adiós, o sea, olvídense. Y no solo descarten a esas personas, sino no se conviertan en esas personas. Sí, no, digamos, por ejemplo, hay una cosa que dice acá, no sé cuál es a ver, igual, es que acá están todos los consejos, o sea, como los titulares, ¿no? Como Como el índice. el índice. Está chistoso, pero así hay uno que es, bueno, o sea, como que no ser crítico todo el tiempo. Hay una idea que, o sea, que se ve, o sea, que es digamos, como una virtud dentro del arte, que es ser crítico, ¿no? Pues es, digamos, como una persona crítica, pues, pues es una persona muy pensante, que entonces tiene un punto de vista interesante. Sí, pero no hay que ser crítico todo el tiempo con todo, o sea, y también, y eso se contagia. Entonces también si uno entra en lugares o en círculos o amigos que todo el tiempo, o sea, no pueden ir a una hijo de madre exposición sin darle el beneficio de la duda, sin decir como, bueno, pero pues se esforzó, o si me entiendes, como sin ser suavecitos de vez en cuando, sino que a todo le tienen que ver, A puta. ver, y esta negatividad no tiene que ver siempre, al menos, con el éxito que están teniendo, ¿no? Voy a poner dos ejemplos rápido. Uno, obviamente no voy a decir ni lugar ni artista, ¿no? Pero en una galería, un artista que tenía mucho tiempo de no ver y que me dio gusto ayudarlo, y yo tenía una memoria de, pues, tipo 10 años atrás, ¿no? Ajá. Y que yo había ido viendo cómo de vez en cuando hacía exposiciones y como que yo tendría la impresión de que no iba tan mal. Medio topo en esta galería, inmediatamente percibo una cosa de como un nivel de frustración que por una parte me apenaba mucho porque pues no, pues, es un amigo y sentía que se estaba pues, sintiendo mal, pero por otro lado como viendo que no empataba eso que me estaba diciendo con lo que hubiera podido hacer y entonces inmediatamente me di cuenta que a lo mejor
ligero declive a lo largo de los años en su carrera tenía que ver con esa actitud. Una cosa muy rara, ¿no? Pasa mucho. Sí. Y otra vez, esto ya fue acá en Ciudad de México, fuimos a ver unos estudios, o sea, un clúster de estudios, y entramos al estudio de un artista prominente, ¿no? Que le va bien, que tiene exposiciones, que según yo sí vende bien y todo. Y lo mismo. Entonces les cuento, o sea, como una crítica de y esta persona, y este gallerista me hizo tranza, y este curador, no sé qué, como esta queja constante, constante, y que no da una imagen padre. O sea, uno está llegando a ver el estudio, a ver, y te topas con una persona así como el chico migraña, ¿no? Un poco, ¿no? Y por eso puse los dos ejemplos, porque uno, evidentemente esa actitud lo ha ido deteriorando, ¿no? Ajá. Y lo ha ido casi como desvanecerse. Y el otro no, pues le va bien y también igual, pero en los dos casos está feísimo Sí, presentarse como esto. y es eso, y es muy chistoso porque, o sea, si no hubiera abierto la boca, uno pensaría, güey, ¿cómo le va de bien? Padre. Está exponiendo, estamos en su inauguración, ¿no? Ojo, con tus amigos, y si tu amigo es el curador o tu amigo artista, pues claro que dices, a ver, te voy a contar. Pero eso que dices, la gente no sabe eso. Y si a lo mejor estamos tocando fondo por alguna razón en nuestra vida y así, y llega gente, no tenemos ¿No? que Y es mostrarlo. eso, es dividir lo laboral de lo personal. O sea, entender que eso también es, digamos, parte, digamos, pues sí, del trabajo. O sea, es como, o sea, sí, es algo solamente profesional. Entonces, si me estoy sintiendo mal, si estoy en una depresión, si no sé pues sí, hablo con mis amigos, busco la terapia. Incluso, por ejemplo, también que ese también es un consejo que lo he dado siempre en el curso de portafolio de autopromoción, en esto que les digo que al final nos quedamos así un montón de tiempo, es como tener cuidado, por ejemplo, con el tema, con estas cosas de compartir o quemar a gente en redes sociales. Claro, o sea, si a mí me hicieron algo, si me robaron, si no me pagaron, si lo que sea, Pasaron, y lo dices. si me o sea, hago, o sea, tomo medidas legales. Y entonces, yo no tengo por qué estarle contando a nadie más que este galerista que me robó, que no sé qué, y ta, ta, ta. Nada, no se envenenen. O sea, es como, perfecto, me robó, listo, le pongo denuncia. Y ahí estoy con la denuncia y si alguien me pregunta, le contesto y tal. Pero no voy a ganar nada. De hecho, solamente me va a perjudicar si estoy diciéndole absolutamente todo el mundo cómo el galerista tal me robó. O cómo el gobierno de no sé dónde hizo tal tranza y no me pagó y lo que sea. O su socio en un proyecto. Sí, claro. O sea, digamos, por ejemplo, y yo sé que a veces da una rabia y dan ganas de quemar a esa persona y decirle a todo el mundo, no sé qué, pero es como, weón, ¿cómo es querer envenenar a alguien y tomarse uno el veneno, ¿no? Como Sí. esta cosa de, Pues es que vivimos en la era de la cancelación sí, y la verdad es que esto también es bien importante. Estamos muy pendientes de las redes sociales y de lo que se dice. Y hay que ser conscientes que la mayoría de lo que se pone es sin pensar, es con odio, es con saña, ¿no? ujú. Entonces, pues que se nos engrosa la piel y un poco poner atención donde merece de estar, ¿no? Sí, no, y es decir, en las redes personales, claro que uno puede compartir y decir y lo que sea, pero en las redes, digamos, profesionales, o sea, en mi perfil de artista, en lo que sea, pues es mejor pues mantenerlo limpio de ese tipo de cosas. No quiere decir, es digamos, por ejemplo, tema Palestina, Israel, genocidio, tal. Claro, yo sé, yo tengo mi postura crítica y en mis redes personales puedo ser muy activa, pero no puedo empezar a mezclar una cosa con la otra. O sea, ya a un nivel genocidio, pues obviamente es como mucho más fuerte, pero digamos, por ejemplo, incluso en temas de esto, ¿no? Que no sé qué me robó, que tal cosa política. Sí, son cosas que a uno le afectan, que a uno le imputan, claro, pero que uno no puede dejar que le afecte dos veces, ¿sí me entienden? Sobre todo, Ujú. digamos, en el caso que sea, pues uno el afectado, no la víctima en tal caso. Bueno, pero totalmente. O sea, hay cosas que Y ya de alguna imputan. manera dijimos hace rato cuando hablaba del caso de Voltansky. Él lograba diferenciar. Su obra es sobre todo ese tormento, sobre todo ese sufrimiento,
cuestionamientos así filosóficos muy personales, muy duros, pero en su vida cotidiana era una persona lindísima, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo en una ocasión cuando tuve la oportunidad de ir a verlo en su estudio en París, que estábamos trabajando en el estudio, y en eso me dijo, listo, te invito a cenar, ¿no? Ujú. Este, ya llevamos horas trabajando, y me llevó como al mesón de la colonia, así, y entró, y de todas las mesas, las abuelitas, los niños, el mesero, señor Voltansky, pase, y le abrían, le ponían la silla, y así con su sonrisa entró, ¿no? Feliz. Y no compaginaba, ¿me explico? A lo que voy es que si Christian Voltansky hubiera tomado una actitud diferente y se hubiera mostrado ante el mundo con la oscuridad que implica su obra, a lo mejor no hubiera llegado a donde está, ¿me explico? Hay como un elemento importante de relaciones públicas de decir, a ver, ya en mi obra trabajé, fui muy enfocado, y cuidado que fue enfocado y Mm. preciso con las temáticas duras que aborda en su obra, ¿no? Pero en su desempeño profesional, pues se mostró como una persona profesional, ¿me entiendes? Eso es bien, bien importante, ¿no? Sí. A ver, ¿qué otro? Yo te voy a decir otro. Hablabas ahorita de que en tus redes sociales personales, este, puedes ser, muy verbal y muy abierto sobre tus modos de pensar. Ujú. Yo, y esto te estoy robando a ti, más bien te voy a dejar que tú lo elabores, pero no mezclen un perfil de redes sociales personal con el profesional, Ah, ¿no? sí, ese Eso es también. bien importante. Sí. O sea, es que digamos, como uno de los consejos, digamos, como más importantes, yo creo que siempre me veo dando, digamos, es el desbancar, digamos, como esta idea de que la autopromoción tiene que ver con contagiar al otro por mi pasión por el arte, ¿sí? O sea, de mi pasión por el arte, o sea, que lo tengo que contagiar, o sea, que entre más embalada te hable y más te explique y más, entonces más como que se te va a meter a ti por la sangre. No, puede pasar todo lo contrario, es como, mierda, ¿a qué horas pregunté, huevón? O sea, qué pereza, me cayó en plancha. Para a veces la emoción y la pasión y todo este tipo de cosas lo cega a uno y no le deja ver a uno las oportunidades y no le deja a uno medir qué tanto quiere saber el otro, qué es lo que el otro le está preguntando a uno, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Sí? De pronto alguien me está preguntando el precio de una obra y entonces yo pienso que ya voy a hacer una venta y de pronto no es para eso, sino para saber, no sé, si está dentro del presupuesto de los seguros para la exposición, ¿sí? O sea, es como, hay como muchas cosas que a veces la pasión y el entusiasmo y eso, como que no nos deja pensar claramente y fríamente, y en la autopromoción uno tiene que ser frío, no inventarse el hilo negro, no por esta pasión, entonces uno es así un brote de creatividad y hacer un portafolio bien creativo, no, hay que utilizar los formatos que ya están, no me tengo que inventar nada. Entre más estandarizado, más claro, mm, sí, frío y calculador, si se quiere, pero entre más claro uno tenga las cosas y más entregue como el otro me lo está pidiendo, tengo más oportunidades, ¿sí? Total. Entonces, pues esa, digamos, es como una parte importante. Sí, Y eso pasa, digamos, con lo que decías de las redes sociales, ¿no? O sea, si yo en mis redes sociales de artista, entonces pongo todo lo que pongo fotos de la comida que más me gusta y entonces quiero compartir que el otro, o sea, es como de, no, esperes, no tiene que ser así. claro. Mm. Yo les pondría, hay que saber editar, ¿no? Y de aquí Cata Ajá. pues lleva muchísimos años con el tema de la autopromoción y de cómo llevar los medios, ¿no? Yo, hablando desde el lado que me ha tocado a mí como curador, pues muchas veces los artistas ya no están haciendo páginas electrónicas, sino que utilizan sus redes sociales para promover ¿Te sus obras. pasa? Muchos, pero Sí, muchísimos artistas ya no tienen páginas, ¿no? pues muy mal. Y no me parece tan mal, porque de repente creo que un formato como el de Instagram funciona bien, pues, obviamente basado fundamentalmente en imágenes. Si yo llego a ver el perfil de un artista y está muy estructurado y vemos todo bien tomadas las fotos, otra, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata de ser profesional, sino de cómo ser feliz, ¿no? Pero
yo les diría, creen un perfil en una red social donde suban las imágenes ya terminadas, no las del proceso, bien documentadas, bien armadas, y de repente a lo mejor en un reel, en una story, miren, estoy trabajando y poner un pedacito del proceso y así. Lo que es un poco desconcertante para alguien de fuera, galerista, coleccionista, curador, es llegar y encontrarse con que, ay, ayer me fui con mis amigos a comer a tal lugar y luego una foto de una obra y después un post con algún comentario súper lleno de hate, con algún tema político y así, y está todo mezclado y entonces tiene uno que estar ahí filtrando. ¿Me explico? Si son tus redes sociales, claro que de repente puedes poner en las personales, pues. Claro que de repente puedes poner la obra terminada y ahí no hay conflicto, Mm. porque ahí estás mezclando todo. Pero para los agentes que miramos desde afuera, sí es mucho mejor ver un perfil estructurado. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis. A ver, hacer para... Porque, o sea, decir que el Instagram es suficiente como portafolio, no. De pronto sí, para conocer la obra del Sí. artista. Pero pero el portafolio no es solamente para mostrar el trabajo. El portafolio es también para trabajar a esa persona. O sea, porque después, ¿cómo haces tú para copiar la ficha técnica? De acuerdo. Para revisar el statement, para leer un texto. O sea, vas a tener que pedirle al artista o echarte todo el scroll a ver si en algún momento por allá en 2001 está No, el... partimos del hecho de Sí. que el ideal es tener una página bien estructurada. Lo que te estoy diciendo es que por la era que nos está tocando vivir, muchos artistas creen que ya es obviamente teniendo perfiles en Sí, no, redes. no, A sí, mí no. como curador, volviendo al tema, y siempre he hablado 2 o 3 ejemplos de artistas que tienen sus páginas impecables, porque es maravilloso. Buscas al artista y a veces tienen desplegado por tema, por fecha, por no sé qué, fotografías impecables, fichas técnicas ordenadas, el currículum actualizado, es una Donde tú belleza. puedes hacer copy-paste para armar tus Sí. propios proyectos y entonces eventualmente, porque si tienes que pedirle a cuentagotas al artista, en algún momento uno se cansa y uno dice, ah, ya no le pregunto más, ya no, le pido el statement y me manda la semblanza, le pido la ficha técnica y no me manda con años. Entonces es como, ay, bueno, ya, Sí, pues quedo un por fuera. desorden, ¿no? Ajá. Ahora, hablando de qué cosas podemos hacer para tener una vida feliz, aunque no lo crean, puede ser engorroso ponerse a armar y a estructurar algo así. Pero las cosas que les van a resultar positivas de tener todo ordenado va a implicar mayor desarrollo profesional, mayores ventas y mayor felicidad, ¿no? Entonces sí, yo completamente de acuerdo. Hay que crear buenas plataformas de documentación y organización. Sí, el consejo, digamos, de manera clara para que se entienda perfecto es confíen en sus herramientas, sepan cuáles son las herramientas que se utilizan, ¿no? Que existen, ¿no? El Open Studio, el portafolio, la visita Studio, la carpeta de presentación de proyectos, la lista de obras, o sea, todas las herramientas, ¿no? El kit de herramientas y confíen en ello. ¿No? Porque en la medida en la que uno tenga esas herramientas y uno sepa que, ay, yo ya sé que tengo el portafolio bien armado, entonces no me tengo que preocupar ni estresar, ni se va a cuatrapear la comunicación cuando me pida de repente un curador el portafolio y entonces yo ay, junto 5 imágenes y le mando así las imágenes sueltas o no, y siempre me voy a sentir inseguro de, ay, ¿será que lo mandé bien? ¿Será que no? Es como ya, si tengo mi portafolio listo, no tengo ningún problema, ya sé que esto es, que si me pidieron un precio, mando la lista de obra disponible y entonces yo ya sé, no me toca ponerme a calcular, ¿y cuánto fue que le vendí la última vez esa pieza, no sé de quién? No, ya está, entonces confiar, o sea, tener las herramientas listas para confiar en ellas y eso les va a permitir así, en rodachines, Parece muy fácil funcionar. lo que estás diciendo, pero implica un nivel de conocimiento y objetividad muy claro. Y aquí, pues ni modo, me voy a echar el comercial, pero los que necesiten algo así, Sí, pues me el cuesta curso. trabajo pensar en alguien que lleve experiencia en estos puntos tan específicos como lo has hecho tú. Entonces, ya hice el anuncio. Los que necesiten. No, es en serio, más allá de las cosas buenas que les va a significar poner en orden y así. Creo que pues de repente si te llaman, Cata se ha dedicado a estructurar Sí, páginas electrónicas, carpetas, para enviar proyectos para becas, para hacer los statements, toda esa parte, tenerla en orden, les va a representar beneficios increíbles. sí, es que de hecho, digamos,
justamente esto que les contaba de la universidad y tal, pues a mí o sea, como que yo me la pillé como un poquito antes de graduarme y así de marica, sí, ya me enseñaron muchas cositas, pero no me han enseñado lo importante, ¿no? O sea, no me han enseñado a moverme. Entonces, haz de cuenta que todo lo que yo he aprendido, o sea, a mí la universidad realmente me sirvió para ver los vacíos, ¿no? Como los ladrillos flojos y ahí me especialicé y justamente todas estas cosas que he estructurado en los cursos, en el del portafolio, han sido pues cosas que tienen que ver con la experiencia, con cosas que he visto, no solamente mías, sino que como yo estaba haciendo el portafolio de muchos artistas y de curadores también, ¿no? Y trabajando con los curadores, viendo qué era lo que les gustaba o lo que les interesaba de los artistas y tal. Entonces yo me volví, digamos, como un caldero ahí donde se mezclaban porque de pronto no era experiencia mía, pero tú como artista me contabas que te había funcionado esta cosa. Entonces ese datito yo lo guardaba muy bien y también se lo pasaba a los demás Ujú. y me volví, digamos, como eso, como una especie de caldero donde se depositaban las experiencias de diferentes personas. Entonces o sea, a lo que voy, digamos, es que, pues sí, si uno no sabe, pues pregunta, ¿no? O sea, con muchísimo gusto les puedo ayudar, pero pues sí, también hay Es otras que, personas que saben, o sea, no bueno, sé. bueno, sí, evidentemente, pero es difícil con esa especialización, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, como resumiendo esto, hay que mostrarnos profesionales en nuestras plataformas, en nuestras páginas web, en la manera en la que documentamos y estructuramos la información, pero también, y ya de alguna manera lo dijimos, en la manera en la que nos presentamos socialmente. ¿No? Hace rato hablábamos del enojón, rabietas, así, pero pues está la otra parte también, ¿no? El que va Mm. a las inauguraciones, a las cenas y se pone unas fiestadas y acaba ahí haciendo el oso con todo el mundo, pues hay que tener cuidado Eso con eso, está ¿no? chistoso porque eso sí lo hemos dicho siempre, ¿no? Que cuidado con las fiestas, marica. Por más de que las inauguraciones son eventos sociales, ¿no? Y uno no los ve, digamos, como trabajo de oficina, Es eso no quiere decir que no sea un momento, digamos, como de trabajo tal del cual. artista. Entonces es como, sí, es como emborracharse con el jefe, cuidado. No, o sea, y ojo, puede ser la inauguración o la Semana del Arte o lo que sea, pero también puede ser, fíjense, la fiesta. Ajá, Después de Zona Maco, que la galería tal hizo el cóctel y se van a ir hasta las 3 de la mañana, ajá. allí, para los que están trabajando profesionalmente en el medio, es trabajo. Suena raro lo que les estoy diciendo, pero nadie va a poder distinguir que, no, si es que como en la fiesta ya se emborrachó, no pasa nada. El galerista que durante el día está perfecto en zona maco y a rato lo ven todo el mundo tirado ahí en una esquina, en un bar, porque ahí fue la fiesta de la galería, pierde seriedad, pierde prestigio. No, y deja El tú. super galerista, ¿me entienden? Entonces hay que cuidar todo eso, muy fuerte. No, pero deja tú, o sea, no solamente es el hecho de, ay, qué pereza y el huevón borracho. No, que de hecho está muy chistoso porque también lo de la fiesta, lo de no enfiestarse, también lo dice en el libro y eso lo hemos dicho nosotros desde hace mucho. Es trabajo, sí. Sí, es trabajo, pero además de que, pues que como que, ay, qué pereza y el borracho todo vomitado por ahí untado en la pared, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando uno está borracho, pues no mide las palabras y uno no sabe en qué momento se pone a decir algo del que está enfrente. Entonces de pronto uno se pone a hablar mal de un coleccionista y es como, bueno, es mi primo, ¿no? Y le está comprando a usted obra, pues ya que vaya y bote esas piezas y las remate en subasta y que queden por debajo del precio y se les joden para siempre, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Parece una ponerse en eso? exageración, pero yo he visto artistas con mucho talento Yo también he visto que muchos. se han ido en picada porque no saben controlar ni el alcohol y obviamente también otras cosas, ¿no? Hay uno que pintaba que iba a ser así, huevón, pero siempre, siempre, siempre No, estaba. tampoco voy a decir nombres, pero Sí, me no, acuerdo no, no. una vez en uno de los museos que he trabajado, uno de los artistas que estaban exhibiendo, de repente terminado ya, de gente entrando, medios de comunicación, el público, y entro a una sala y estaba el artista en una esquina tirado borracho, en frente de su obra. Eso ya es el extremo, extremo, Sí. extremo, extremo. Pero era un artista que evidentemente tenía mucho futuro
Pero Y era eso que tienen, solito se dices. fue por un hueco, solito por no saber controlar eso, ¿no? Sí, hoy en día no figuran, no nada, Nada, por ahí de absolutamente repente, nada. Y era una gran promesa en los pero 2000, promesas, ¿no? sí. Sí. Pero bueno, en fin, y hay muchos, o sea, no es el único, pues, o sea, y de todas las edades, ¿no? O sea, pero sí hay que cuidar eso, o sea, la fiesta, o sea, la inauguración, eso no sé. Claro que uno se puede enrumbar con los amigos, ¿no? O sea, sí, pues, marica, trabajo en el arte, pues muchos de mis amigos son artistas, los invito a mi casa y nos emborrachamos, está perfecto, ¿sí? Sí, Pues son pero de mis repente, amigos, pero si es ajá, el viernes, el pero sábado y sí el es. domingo y todos los fines de semana y ya no sabes distinguir si estás con tus amigos, eh, ¿me Pero explico? sí es una O cena sea, que yo estoy organizando con artistas, con galeristas, con curadores para, no sé, relaciones públicas, de lo que sea, y me emborracho y termino mandando la madre a alguien o diciendo lo que no tengo que decir, pues ¿para qué? Entonces, eso. Ahora, ¿qué otra cosa así como? Ah, bueno, otra cosa importante, yo siempre hablo de 5 áreas de profesionalización, ¿no? ujú. Ahí rapidito, por los que no han oído en otro episodio. Pero está la parte de la producción y digamos como el trabajo de estudio, ¿no? De estar en control del estudio. Está la parte de tener referentes y adelantar el cuaderno en historia, teoría del arte y actualidad del arte, ¿no? Está la parte de entender el mercado del arte, pues porque pues vamos a vivir de esto, pues necesitamos entender las lógicas y tal del mercado. Está la parte de conocer el campo profesional, realmente ir y ver y visitar las exposiciones y ponerle cara al curador que hizo esta exposición con estos artistas que son este y este, ¿no? O sea, entender las líneas curatoriales de las galerías, todo para saber dónde tengo ecos y dónde quiero estar. Y la última que es tener las herramientas de autopromoción y comunicación de la obra. Esas son, digamos, las 5 áreas de profesionalización que yo identifico. Pero hace un tiempo hablamos como mierda, se me olvidó una súper importante que es la sexta, que es la parte de Ya la tienes salud. una sexta. No, pero Bien. ya te había dicho, A ver, la salud mental, que de hecho hicimos a un ver si. episodio sobre salud mental. Y esta parte de la salud mental no quiere decir como que para ser buen artista uno tenga que irse con un psicólogo, ¿no? Tener terapia, no, no, no. De hecho, yo no creo mucho, a veces, no sé, es que no creo mucho, digamos, como en esas terapias, digamos, como tan tradicionales. Pero váyase a hacer una constelación familiar, teta healing, este, haga rituales, manifieste, decrete, hable con el universo, cualquier cosa que sea que le fascine. O sea, elija su veneno, pero hágale algo porque es súper importante o sea, como limpiar el disco duro, ¿no? Para poder crear. Porque si esos problemas, esos traumas con los que yo estoy creando, me empiezan a hacer zancadilla o sea, en el campo laboral, pues, pues es un Híjole, eso es un problema. poco polémico, ¿eh? Porque la historia del arte está plagada de artistas que crean y aprovechan esos episodios de malestar Ujú. para crear. O sea, yo lo que te diría, ok, sí, que cada quien escoja cómo lidiar con eso, pero tal vez también está la opción de que métase y haga algo con eso que está sintiendo, ¿no? Estoy pensando, por Claro, es ejemplo, que en eso es lo Paul que te estoy Verlaine diciendo también. en Paul Verlaine y en Arthur Rimbaud, Los Infantes Terribles, ¿no? Que se ponían a escribir en los momentos de mayor intensidad y así, y pues son considerados pues los grandes exponentes de la literatura francesa. Totalmente. O estoy pensando en el pintor Francis Bacon, ¿no? Que pues, desde otro día yo te decía, si yo fuera millonario, la primera obra que me compraría sería una de Bacon, porque esas pinturas contienen eso. Entonces, vaya, ese trance, esa especie como de búsqueda de algo que me haga salir, a veces está en la terapia, a veces está en hacer tu ritualito o no sé, o Ujú. meterse con un tema religioso, cada quien decidirá, pero a veces también está en encauzarlo en un momento de producción, No, claro, es que ¿no? por eso digo, y por eso dije al principio que en el tema de las asesorías, pues es como una terapia, pero no para arreglar el problema, sino para lucrar con el problema. Ujú. Pero digamos, por ejemplo, o sea, justamente, o sea, que toda esa, digamos, incluso el tema digamos, del alcohol o de la borrachera, que estamos diciendo, no se enfiesten
en las cosas. De pronto para yo crear necesito estar pedo hasta el culo, Como huevón. Jackson Pollock. Sí, Pero ajá. bueno, Pero después Ah. tener la capacidad de decir, no, voy a tener esta cita con este curador, voy a hacer un open studio, me voy a comportar híjole, perfectamente, está no bien me voy a complejo, otra emborrachar. No, pero hay Porque muchos Jackson Pollock artistas. sí muchas veces pintaba bajo los efectos del alcohol, ¿no? Por decirlo así. Pero pues Pero a final de cuentas tampoco era aventar pintura a lo loco. Él tenía una especie de conexión con, o interés en los rituales chamánicos de los indígenas, de los indios, ¿no? Ujú. En Estados Unidos. Y también tenía una relación de amistad muy cercana con Clement Greenberg, ¿no? Entonces también de repente recibía a Greenberg y tenían unas conversaciones súper inteligentes. Entonces yo no sé a qué punto él lo beneficiaba o lo afectaba el Pero es que lo que alcohol, pasa es que, ¿no? no, claro, Pero digamos, es lo que yo digo. O sea, para crear y tal, métase de lleno y rásquele a todos sus traumas, sus vicios, sus problemas, todo. Pero que esos vicios y esas cosas, o sea, es decir, no le empiecen a afectar en la parte profesional. En el caso de Pollock, no estoy muy segura, pero creo que su esposa o su pareja o algo así era, digamos, como ese lado profesional, profesional, que era la que le daba una manito de gato, lo bañaba, le daba una menta y lo ponía o sea, lo ponía a entrevistar. Pero si uno no tiene ese ángel de la guarda, pues uno tiene que ser muy consciente. de Es, acuerdo. digamos, por ejemplo, este... eh, no sé, hay muchos artistas, tenemos Mauricio Limón, por ejemplo, que él trabaja con alucinógenos y tal. Pues una cosa es tener los alucinógenos y esta Ojo, no lo estamos investigación. balconeando, es No, parte es parte del de su proceso. trabajo, o sea, Ah, digo, ha ido mutando y hoy en día también son otras cosas, pero digamos como esa parte, digamos como es importante en su exploración, pero pues el man no va a llegar en el quinto viaje a hablar con un exacto. coleccionista, ¿sí me Hay entiendes? que O sea, mantener el cierto man es control, súper sí. profesional y entiende perfectamente, o sea, y creo que o sea, se le da, digamos, como de manera natural. Yo nunca lo he visto en un No, Mauricio estado, o además sea, es una persona pues muy articulada que sí, es un cuando, por ejemplo, en el último tour nos recibió y él nos explicó las obras con mucha claridad y así, muy bien, ¿no? Es un tipazo, ¿no? Un gran amigo. Pero exactamente, o sea, él lo estaba utilizando como un camino de exploración creativa y ajá. no siempre, o sea, ojo, no, no para No, o producir sea, es la todo. parte espiritual, chamánica, es de las visiones, sí, tienen, digamos, como mucho que ver con eso, ¿sí? Su obra, pero nunca jamás en la vida yo lo he visto en una fiesta, ni siquiera en las fiestas donde todo el Borracho. mundo está hasta el culo, ¿no? Nunca lo he visto al man, haciendo, o sea, es decir, Él lo o hace. que no, así, que no puede hablar de la traba tan berraca, o sea, el man no se va pues a consumir peyote para hablar de su obra con un curador o con un Claro. coleccionista, pues nada, el man es Bueno, muy profesional en ese sentido, entonces es a eso que me refiero, o sea, no me refiero como que vayan a terapia para que ahora sean seres de luz, nah, o no, sea, a veces se me entra no, de lleno al para tema. ser seres de así oscuros y complejos, incluso para darse cuenta cuáles son sus problemas, por lo que yo les digo, o sea, como sacar, o sea, no pretender eh, curar o limpiar, digamos, como ese lado oscuro, sino no, darle con toda, pero entenderlo para yo poder entrar y salir cada vez que quiero y no que eso no que eso me controle. Yo hablaba la vez pasada sobre el tema, creo que fue el episodio pasado, no sé por qué, pero hablábamos del tema, digamos, como de la inseguridad o de la depresión. Claro, yo puedo hablar sobre esos temas, que esos sean, digamos, como la gasolina, no, la materia prima en mi producción, pero yo no puedo dejar que la depresión o que la inseguridad me haga zancadilla para ir y abordar a un curador y decirle, puedes venir a mi estudio para ver, me interesa mucho que conozcas mi obra, ¿no? Claro. Yo nada más ya cerrando igual 2 minutos porque ya se, como siempre ya se Pero nos pasó, pero creo que esta ha sido una de las principales evoluciones en el sentido así súper positivo del arte de los últimos 200 años, ¿ok? Tiene que ver con dejar de pensar al artista como esta figura arriba de pedestal, divina, y que lo que representa son imágenes idealizadas de lo que deberían ser los seres humanos. O sí me explico, como este rollo siempre como aspirar a algo superior, y le pongo comillas,
siglo XIX, siglo XX y lo que llevamos de ha sido un ejercicio gradual y paulatino en el que cada vez ha valido más confrontar todos estos demonios, todas estas cosas. Y la enorme ganancia del arte en estos 200 años ha sido que ahora el artista no está obligado a mostrarse como esa figura con el don, ¿no? El don divino que toca. Al contrario, hemos tenido casos de artistas que justamente al mostrar lo opuesto se vuelven los mejores, ¿no? Y ahí está Jean-Michel Basquiat de muestra. Ya hablamos de Bacon y les podemos hacer una lista gigantesca, ¿no? Sí. Y es justamente el camino opuesto. Nada de idealización, nada de prejuicios y de ideas trilladas y clichés sobre lo que es el arte. Al contrario, hay que hablar de las cosas de manera honesta, de manera así con los pies en la tierra. Y si son temas durísimos de tratar, pues ni modo, hay que entrarle y hablar de eso. Y ese es el camino que nos va a volver mejores artistas. Sí, y sobre todo, que ese, digamos, podría ser, digamos, como una buena conclusión de eso. El, como no aparentar. O sea, no, Exactamente. o sea, Hay que ser honestos, sí. hay una vaina, hablábamos también creo que en el episodio este sobre salud mental o lo que sea, que cuando uno agarra, digamos, como sus inseguridades o sus problemas o esas cosas como escudo, es decir, todo eso que uno quisiera como tapar con esa apariencia, ¿no? Si uno lo pone como escudo y lo pone afuera, es, digamos, cuando funciona, que hablábamos de la obra de Carlos Miriterán, que eran como unos escudos, se mete como con un escudo, como con un vestido hecho con huevos, No, ¿no? era Carlos Carlos Militerán, Miriterán, gracias. con cascarones de huevo y que, o sea, que En el metro, en el se metro metía en al hora metro. pico y entonces que pues todo el mundo se quitaba y le daba espacio y él ¿no? Y Buenísimo. se la montaban y le decían, ay, no, usted tiene muchos huevos y cosas así, pues chistes, pero pues llegó sin un huevo roto, ¿no? Y entonces es justamente eso, o sea, como cuando los artistas rompen, digamos, como esa apariencia, es cuando se vuelve más interesante su trabajo. Digamos, por ejemplo, en Picasso es muy claro, ¿no? Cuando uno ve, digamos, como, creo que con todos los Es que con artistas, los buenos, al sí, principio cuando uno está tratando de ver y como encajar y y más o menos aparentar. aparentar más o menos lo que hacen los otros y jugarle al juego, digamos que hay unos que les va y más o menos, pero es cuando la rompen y mandan todos al carajo Y y les son realmente vale el mundo auténticos, y hacen lo que tienen que hacer. es cuando ya empiezan a funcionar. Incluso cuando les deja de dar miedo el tema de, pues sí, del fracaso o de no hacer la gran obra de arte, sino ya, pues qué importa, voy a hacer lo que se me da la gana y punto, ¿no? Y pues bueno, creo que nos da como para otros 3 episodios. Ustedes dejen en comentarios y cuéntenos si quieren que sigamos con el tema y si no, pues bueno, también díganos qué otras cositas quisieran que habláramos. Y pues bueno, no sé si les ¿Verdad? contamos del tour, del próximo tour, o ya, Pues, el próximo episodio les contamos, pero ya bueno, finales de junio nada más, aparte de fecha, aparte en 27, la fe. 28 y 29. Sí, y va a estar muy chévere porque vamos a hacer como un mini bendito after school en vivo el primer día. Entonces, pues bueno, si alguien está interesado por ahí, escriba. Les mando un beso. Bye.